Buenas amigos, estamos ya con otro tema de interés de únicamente salud. El día de hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que es estos problemas, trastornos alimenticios, y lo más comunes son la bulimia y la anorexia. Hemos conversado ya en días atrás sobre este tema de mucha importancia, hemos tenido muchísimas preguntas también y por eso estamos haciendo esta segunda parte con la licenciada Bexy Bahamonte Canedo, y especialista en trastornos de conducta alimentaria de AVIN Terapias Integrales, y vamos a conversar con este tema porque hay varios aspectos que aún quedaban por resolver. Buenas tardes, doctora, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, vamos a poner un contexto, doctora, un marco general para las personas que recién están sintonizándonos, qué son los trastornos alimenticios y sobre todo en la etapa de la adolescencia. Ya, bien. Ya anteriormente, ¿no? Hemos tenido también una entrevista y un poco yo les explicaba que los trastornos alimenticios lo que es básicamente es un desorden, ¿no? De la alimentación, existe un trastorno patológico, ¿no? Donde de pronto las características básicas son el miedo a engordar, existe una distorsión de la imagen corporal, ¿no? Entonces todo ello se va a resumir de pronto en un problema que va a generar un problema psicológico, ¿no? Y como ya durante todo el transcurso vamos a hablar acerca de lo básico, ¿no? Que comprende de pronto lo que es un trastorno alimenticio, que es bulimia, anorexia, ¿no? ¿Qué es lo más común? Claro, es lo más común. Claro. Ahora, cuando hablamos nosotros, doctora, de estos trastornos, es porque la persona que tiene el problema, primero que no lo asume, y segundo, que ve cosas que no son, ¿no? Entonces, ¿cómo poder determinar que estos síntomas están ocurriendo en una persona cuando no lo puede transmitir? Es más, no admite que está pasando por un problema. Claro, en muchas ocasiones la gran mayoría no lo va a reconocer, ¿no? El paciente no lo va a reconocer, en muchos casos también la familia se tarda mucho por reconocer esa sintomatología, a veces puede tardar entre años, ¿no? O sea, y lo característico, o sea, lo básico que nosotros tenemos que darnos cuenta es de pronto, por ejemplo, ¿no? El hecho de ver quizás las personas están compartiendo una comida o un almuerzo y rápidamente acudir a los baños. Eso ya nos debe generar un síntoma de alerta, ¿sí? De pronto que estén muy pendientes con el tema de las calorías, ¿no? Cuánta caloría tiene lo que me han servido, el hecho de estarse pesando de manera constante, ¿no? El hecho de pronto, no sé, de estar mirándose en el espejo una y otra vez, ¿no? Entonces, todos estos síntomas son como que bastante alarmantes. Además de ello, un aislamiento social, ¿no? Mucho de las personas es como que suelen aislarse. ¿Por qué? Porque en medio de las actividades siempre es como que hay algún tipo de comida. Entonces, lo que menos quieren en ese momento, ¿no? Es como que participar de ese tipo de actividades porque tengo miedo de pronto al qué dirán, ¿no? Lo que yo supongo es que las otras personas van a hablar del tema de peso, cuerpo y comida, ¿no? Entonces es como que me da un poco de temor acerca de todo ello, de compartir o participar en reuniones sociales. Claro, había un aspecto que usted está mencionando, ¿no? El hecho de no participar de las reuniones, el estar mirándose siempre en el espejo, y esta es una parte muy particular de los adolescentes, de las chicas y de los chicos también, ¿no? De estar mirándose siempre en el espejo, y ahí quizá podría haber una especie de confusión de parte de los padres, porque es propio de un adolescente estar mirándose, cambiándose de ropa, de repente ajustándose más los pantalones, etcétera, ¿no? Entonces ahí podría haber una confusión. Claro, ahí, o sea, sí, es cierto, ¿no? Por ejemplo, no tiene nada de malo que de pronto uno se esté mirando al espejo, porque creo que es algo básico, uno a veces quiere ver cómo estoy, ¿no? No sé, de pronto que me arreglo. Sin embargo, en muchos de los pacientes, ¿no? O de aquellas personas que sufren de algún trastorno alimenticio, es importante que observemos que quizás me estoy mirando y después de ello es como que decir, mamá, papá, no sé, he subido, ¿no? He subido de peso, mira. Es como que estoy muy fijada en mi aspecto físico, ¿no? Entonces allí es cuando nos tenemos que dar cuenta, más que el espejo, es de pronto lo que yo refiera, ¿no? Lo que yo comente acerca de mi aspecto personal o de mi aspecto físico en general. Claro. Ahora, esa es una parte en la que quizás se deba tomar unos minutos más los padres, la mamá, el papá, el entorno,
en observar a los chicos, en observar a los adolescentes. Y siempre les hemos dicho de que este trajín de vida no permite. Y la vez pasada había una doctora que decía que encontró a su hijo metiéndose el dedo, ¿no? Y es una doctora, una profesional, y como ella muchos, me imagino. Exacto, sí, o sea, como ella es de pronto en el centro donde nosotros trabajamos, el centro AVINT, o sea, hay muchos de los pacientes, sus padres son profesionales, ¿no? Y es que a veces la demanda del tiempo, ¿no? O es como que frente a ello perdemos un poco la atención que vamos a generar hacia la otra persona, en ese caso hacia nuestros hijos, ¿no? Donde de pronto nosotros tenemos que estar bastante atentos, ¿no? Y alertas a cualquier situación, no necesariamente a un tema de patología alimentaria, sino de pronto algo que nosotros veamos que es completamente distinto, ¿no? O que ha cambiado el patrón de la conducta normal de la persona que yo conozco. Ahí es cuando tenemos que ponernos y estar atentos, ¿no? Claro. Ahora, había un grupo, si estamos hablando en este momento de adolescentes, doctora, pero usted decía que estos síntomas empiezan no en la adolescencia, como de acuerdo a los estudios que he podido leer, doctora. Esto ya no es la adolescencia propiamente dicha, sino empieza más atrás, en los niños, y eso es más alarmante. Ahora se habla de que hay una tasa muy alta de niños obesos, de niñas obesas, y esto es una pandemia, se dice, en el mundo, ¿no? Entonces, siempre cuando se va al médico, ¿no?, lo primero que hace el médico es talla y peso, hace el pediatra. Sí. Entonces, y le dice, desde que están, ni siquiera caminan, no, su niño está obeso, ¿no? Entonces, y la madre joven que de repente está primeriza y se deja llevar por estas indicaciones y está en que esto no coma, y se va desarrollando el niño de una forma en que hay que ir quitándole cosas cuando también necesita para su desarrollo y su crecimiento normal. Claro. Hay bastantes factores que de pronto se involucran en todo ello, ¿no? Uno de los factores es el factor social, un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? O sea, el factor social, el factor familiar. A veces la propia familia es como que también te inunda de pronto de ideas o de ciertos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, lo que me mencionas en este caso, ¿no? El hecho de decir, mira, estás gordo, has subido de peso, no tienes que comer eso porque es mucha grasa, son muchos carbohidratos. Entonces, allí también le estoy generando un mensaje de decirle, mi aspecto, o sea, es como que le doy bastante relevancia al aspecto físico, ¿no? Y la idea es que nos demos cuenta, o sea, cuán importante es que nosotros otorguemos o reforcemos el hecho de la autoestima, ¿sí? Más que hablar de un aspecto físico. Es verdad que por un tema de salud tenemos que mantener un equilibrio, ¿no? De pronto de un peso que no esté ni por encima de lo esperado ni por debajo de lo esperado. Pero yo sí les diría que nuestra forma de comunicación no sea por medio de mensajes como, no sé, comparando con el compañerito, mira tu compañerito que está más delgado que tú, o de pronto el hecho de decir un alimento u otro te va a generar de que subas o bajes de peso, porque allí estamos generando ya un cambio, ¿no?, en la estructura o perspectiva de la otra persona. Claro, esas comparaciones son lo que dañan a los niños y a los adolescentes, pero es difícil también poder evitar, doctora, porque en el colegio ya no están los padres, pues están los profesores, están las chicas solas, y hay estos grupos, ¿no?, de niñas, sobre todo, como usted nos menciona siempre, son las niñas las que a veces, y ciertos grupos de niñas que van marcando diferencias, que estás gorda, ¿no?, y a la gorda de repente la sacan del grupo, y peor, van a acentuar mucho más su soledad, su depresión, y por el hecho de bajar y no poder lograrlo, porque también es otro tema, ¿no?, no poder lograr que pueda bajar esta chica de peso. Entonces le van creando otro tema más. Claro. No solamente ya quizás pueda irse por el lado de la anorexia, la bulimia, sino el tema de la depresión en el joven. Sí, a veces sí se puede dar este caso, ¿no? Es como que de pronto el famoso bullying y puede generar, o sea, porque hay una u otra persona, somos de pronto más vulnerables a padecer determinados trastornos, ¿no? O sea, puede generar una depresión, ¿no?, en otra persona de alguna manera, ¿no? El tema del bullying también podría estar presente, ¿no?, frente a todas esas situaciones que se generan o que se demandan, ¿no?, en el colegio. Ahora, lo importante aquí es que de pronto nosotros como familias también, o sea, si nosotros de pronto desde pequeño reforzamos la autoestima,
¿no? Entonces va a ser mucho más fácil para que nosotros podamos defendernos o cómo me comunico con la otra persona, ¿no? En ese caso, y de pronto tener herramientas o estrategias para poder hacer frente a diversas demandas que se pueda presentar de pronto en el ambiente, ¿no? O sea, cómo lo manejo, ¿sí? Claro. Ahora, doctora, cuando una persona, un joven, un niño, un adolescente, no sé cuál es lo más difícil, si es el tratamiento a un niño o a un adolescente, para que pueda llegar a un nivel de recuperación. Porque tiene que pasar un tratamiento, me imagino yo, un tratamiento largo, ¿no? Multidisciplinario, a fin de poder recuperar, porque si ha caído ya en el tema de la bulimia o la anorexia, es porque realmente llegó a tocar fondo, se puede decir. ¿No? Claro. ¿Cuál de los dos casos es mucho más complicado? Ya. ¿O es por igual? Sí, en general yo les diría que es por igual, ¿no? Es relativo de pronto el proceso de avance, ¿no? De cada paciente. Esto va a depender un poco de la personalidad, de pronto el proceso que yo adquiera conciencia de enfermedad, de pronto el apoyo también que pueda generar la familia, ¿no? O sea, si la familia también apoya, el paciente apoya, entonces eso es distinto. Yo no podría decir un tiempo porque sí sería algo de pronto falso, ¿no? Claro. O sea, es un proceso, siempre hay que tener presente de que todo proceso psicológico no es algo corto, no es algo de una semana o un mes, no es algo que de pronto va a depender de pronto del avance de la persona. Y allí yo les diría, ¿no? En general, que nuestras expectativas, porque a veces los papás es como que esperan, ya está acudiendo a un servicio psicológico, tiene que mejorar ya, ¿no? Y es como que una expectativa alta y presión también para la otra persona. Y ahí es importante que nosotros trabajemos con ese grado de expectativa, ¿no? Que podamos tener. Doctor, y ahí no solamente entra el paciente a tratamiento, es toda la familia, ¿no? Claro, sí, es importante que de pronto la familia, nosotros de pronto en el tratamiento en el cual trabajamos en el Centro AVIN, contamos con charlas de pronto para los padres. Sí, para que los padres puedan saber cómo entrenarse, cómo manejar ciertas situaciones cuando el paciente no quiere comer, ¿no? Cuando quizás refiere a alguna situación de crisis, ¿no? Entonces, sí se realizan charlas para los padres para que sepan cómo manejar y qué herramientas utilizar frente a determinados casos que se puedan presentar, ¿no? Claro, pero ¿es posible una recuperación? ¿Cuánto afecta a una adolescente el haber caído en este problema de anorexia, bulimia, doctora, en la parte de su salud mental? A ver, la recuperación sí es posible, ¿sí? O sea, los pacientes mejoran y se recuperan de lo que tiene que ver con el tema de patología alimentaria, ¿no? Anorexia, bulimia, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que esto genera? Sí, va a generar diversos cambios, de pronto también va a generar diversas problemáticas, ¿no? Si está en el colegio, un rendimiento por debajo del esperado, ¿no? Quizás se va a afectar el tema social, el tema familiar, entonces es importante que nos demos cuenta que afecta en diversas áreas académicas, ¿no? Diversas áreas de pronto que nosotros podamos tomar en cuenta que tiene la persona, ¿no? En general. Entonces sí es importante que nos demos cuenta que hay una recuperación y que nosotros veamos que si necesito una ayuda psicológica, acudir a esta ayuda psicológica. Claro, y es necesario que cuando se reintegre, por ejemplo, a su actividad, ya sea escolar o universitaria, hacer mención de lo que ha tenido, de lo que ha pasado. ¿Es importante eso, doctora? Sí, ¿Vale la pena? Nosotros trabajamos, o sea, por ejemplo, con muchos de los pacientes en un primer momento, si están de acuerdo a cómo ellos puedan estar, quizás a veces se recomienda que puedan estar un tiempo completo en la institución. Luego, posteriormente, hay una reinserción, ¿no? O sea, que puedan regresar ya sea si está en el colegio, en la universidad. En el colegio, en muchas ocasiones sí nos comunicamos con, no sé, con los directores, con los profesores, para que nos puedan ayudar. ¿Tutor? Con el tutor, ¿no? En algunos aspectos con el tema de las ingestas, ¿sí? O sea, de las comidas, quizás alguien que pueda estar acompañando durante la comida. Entonces, sí se puede hablar de una manera general a las otras personas para que puedan saber y nos puedan apoyar en cuanto al tratamiento. Claro, doctora, yo le pregunto por el hecho mismo de que hay los prejuicios, ¿no? Y si se está en una etapa de la adolescencia, pues no se entiende esta parte. A la joven la van a tildar la van a etiquetar de alguna forma, ¿no? Y eso pienso que no le va a favorecer en su recuperación. Y en los niños igual, porque los niños también son crueles,
Sí, es cierto, ¿no? Los niños de pronto son bastante crueles. Sin embargo, o sea, por experiencia, sí les comento, nosotros, o sea, ya manejamos un sistema de esta forma, apoyarnos con otros círculos, con otros sistemas de alguna manera, y sí sirve, ¿no? O sea, apoyo para el paciente. No es que se genere, por ejemplo, un bullying o que te fastidien o te etiqueten, mira, ¿no? Sufre de anorexia o de bulimia. Lo que se ha visto es que hay apoyo por parte de los compañeros, por parte de los profesores, por parte de las personas que están allí involucradas con la otra persona. Eso sí hemos podido observar, más que el hecho de que haya cierto bullying hacia la persona, ¿no? Claro. Ahora, también se ha escuchado, doctora, de que de repente de algunas figuras públicas de la televisión, ¿no? Y en algún momento han dicho, yo he sido pues anoréxica, yo he sido bulímica, ¿no? Pero eso era cuando yo era adolescente. El decir estas formas, ¿no? Y ya es una persona adulta, ¿esto se cura definitivamente o no se cura? Ya, básicamente yo les podría decir lo siguiente, ¿no? O sea, sí hay una cura, pero por medio de un trabajo multidisciplinario, psicológico, un médico, un psiquiatra. Pero quizás, o sea, si es que yo de alguna forma digo, sí, fui a una terapia, pero la interrumpí en 2 meses, yo considero de que sí todavía existe parte de las características de la patología. Sin embargo, sí me puedo, o sea, de alguna forma como que igual seguir, no sé, participando de las actividades que yo tengo, ¿no? En una actividad académica, una actividad social, etcétera. Sí, pero sí es importante que nosotros terminemos con el aspecto psicológico o de pronto con el tema psiquiátrico, el tema clínico, todo ello conllevar a una culminación, ¿no? Sí es importante que podamos terminar. Y ahí sí se puede decir, me curé. Sí, o sea, por experiencia les comento, o sea, nosotros tenemos pacientes que han salido de alta, sí, pero cuando cortamos la terapia, y no necesariamente en un tema de patología alimentaria, sino en general, en diversas patologías, puede generar o conllevar a que no necesariamente tenga anorexia o bulimia, sino también quizás algún diagnóstico asociado. Puede generar que más adelante pueda tener una depresión, ¿no? Ansiedad. Entonces, igual se van a presentar diversos problemas. Siempre es importante que nosotros podamos terminar las cosas, concluirlas, ¿no? Claro. Ahora, el hecho de poder terminar y concluirlo, ahí viene este apoyo de parte de la familia, porque esto no se trata en un mes, no se trata en 2 meses. Este es un tratamiento y ahí viene la particularidad de la especialidad de los psicólogos y de los psiquiatras, y eso lo sabe usted, doctora, como profesional de la salud mental, ¿no? A veces las personas van a la consulta y creen que porque van ya un mes y ya se acabó todo, ¿no? Estos tratamientos son muy largos y muchas veces costosos, ¿no? Sí. Por una parte son las consultas y por otro lado son los medicamentos. Aún nuestro país no está preparado en este aspecto, ¿no? En relación a los otros países. ¿Usted cómo lo ve en ese aspecto? Sí, por ejemplo, justo hoy por la mañana conversaba, ¿no? De una manera anecdótica con algún familiar, ¿no? Y le comentaba, o sea, en otros países de pronto contamos con un servicio, o sea, en los seguros cuenta con un servicio psicológico, psiquiátrico. Acá es lamentable, pero no hay un servicio ni psicológico ni psiquiátrico que incluya un seguro, ¿no? O sea, y es un aspecto importante, nuestra salud mental, ¿no? O sea, si nosotros tenemos una estabilidad emocional, vamos a poder hacer diversas cosas, y a veces es como que consideramos que esto no es un aspecto tan relevante, ¿no? Entonces, yo sí diría, ¿no? A las otras personas que hay que estar, o sea, bastante pendiente, no solamente de una salud física, sino de una salud mental, ¿no? Y tomar en cuenta esos aspectos. Claro, ¿no? ahora, sí, perdón, doctora. Sí. Ese punto yo quería retomar un poquito, ¿no? Porque en algún momento hemos conversado con funcionarios que son del Ministerio de Salud y en esta atención que se le da al Estado para la salud mental es el 0.1, sí. ¿no? Y dentro de lo que es América del Sur o América Latina estamos en el último puesto, sí. ¿no? Entonces, y comparando con los vecinos nada más, estamos en una distancia pero gigantesca, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en esta parte de la salud mental cuando no hay ese presupuesto y esa atención por parte del Estado, sí, ¿no? Y la parte privada hace lo que puede, se puede decir, ¿no? Porque los costos son muy altos. Sí, de pronto va a generar, o sea, ese ya es un llamado para cada uno de nosotros, ¿no? Porque sí, es lamentable que de alguna forma
por parte del Estado el servicio que se le brinda a alguna persona. A veces es 10 minutos, 5 minutos y dejo a la otra persona llorando, ¿no? En un servicio privado a veces puede ser de que sea caro, sin embargo, claro, sí es importante que tomemos en cuenta el aspecto de la salud mental, lo que les mencionaba. Y en muchos casos, sí, o sea, como yo les mencionaba anteriormente, sí, pues el tema de la salud mental no es algo que yo recupere en un mes, 2 meses. Cuando les hablaba un poco de las expectativas, es importante que me dé cuenta que esto demanda un tiempo, ¿sí? O sea, como cualquier otro factor u otra cosa que de pronto tengamos que trabajar, pero el tema de salud mental demanda un tiempo y eso tenemos que tenerlo bastante presente, porque a veces los padres consideran, ya en 1 mes o 2 meses van a estar muy bien, o a veces también el tema de considerar que quizás ya está mejorando y si veo que hay o existe una recaída, considero de que el tratamiento también está mal. Y eso es falso, porque eso es parte de, no hay un ser humano que todo lo haga a nivel perfecto, ¿no? Sino que es parte de que quizás en algunos momentos algunas cosas no vayan bien y es parte que también nosotros enseñemos estrategias o herramientas para poder mejorar y salir adelante frente a ello. Ahora, a nivel de población, doctora, y de repente nos estamos yendo un poquito el tema, pero dentro de lo que es la salud mental en sí, a nivel de población, de país, de nuestra sociedad, es como que si yo estoy enferma de, los riñones, por decirle, ¿no?, y enferma de la salud mental, le doy más importancia a la parte del tratamiento de los riñones, por más años que me lleve de repente a hacer una diálisis, etcétera, de cosas, ¿no? Y porque eso lo estoy viendo, lo estoy sintiendo, ¿no? Y todo el mundo ve que se queja y su aspecto está desmejorado. Pero el tema de la salud mental, las enfermedades que tienen que ver con la parte mental en sí, como que no se ven, como que no lo ve la otra persona. Es más, el paciente no lo reconoce y de allí de repente viene no darle la importancia. Sí, pues es verdad, o sea, por eso es que yo mencionaba, ¿no? Anteriormente, me parece que ahora hemos mejorado un poco. Un poquito en reconocer y ya no tener tampoco ese sesgo de que si yo voy al psicólogo o al psiquiatra estoy loco. Estamos avanzando. Un poquito, porque antes era muchísimo más, ¿no? Sí, pero creo que igual ahora todavía hemos mejorado, pero todavía existe este patrón que tenemos en la familia. O sea, si nuestra familia es como que yo, por ejemplo, no pido ayuda y digo, voy a ir al psicólogo, y mi familia misma dice, pero ¿cómo vas a ir al psicólogo? Tú misma no lo puedes manejar. Yo cuando era chiquita, ¿no? A veces uno menciona, hace esos comentarios. Entonces, es importante que nos demos cuenta que no tiene nada de malo que yo acuda a un servicio psicológico o a un servicio psiquiátrico, ¿sí? Lo importante es que yo me estoy preocupando por mi salud mental y de alguna forma es de valientes acudir a un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Y de eso no se hace prevención, doctora. Sí, bueno, hay algunos casos en los cuales se hacen determinados tipos de prevención, ¿no? Pero que ni siquiera los medios lo cubren. Yo creo que en nuestra sociedad, o sea, se pueden realizar, pero no se realizan en nuestra sociedad, no es como que algo que de pronto se visualice o que lo veamos en las noticias, ¿no? En las noticias no vemos tanto ello. Porque si podemos comparar una campaña que se hace para prevenir el cáncer de mama. Claro. Ahorita estamos, por ejemplo, en el tema el problema del cáncer de piel por el tema del sol. Y está muy fuerte esta campaña, ¿no? Y nunca hemos escuchado una campaña preventiva en salud mental. Sí, eso es verdad. De esa misma dimensión, ¿no? Eso es verdad. Es como que no hay un grado de comparación, ¿no? O sea, equitativo frente a ello, ¿no? O sea, porque sí, escuchamos muchas propagandas de pronto que se hace frente al cáncer. Sin embargo, la salud mental, como les menciono nuevamente, es algo que está... O sea, creo que poco a poco podemos generar ciertos cambios. Bueno, ¿no? Y una muestra es este programa, Doctora de Salud Mental acá, ustedes con los profesionales de primera, realmente yo estoy muy complacida porque es un gran aporte y no le damos la importancia, pero para eso estamos aquí, para nosotros darle las herramientas con los profesionales para que puedan ayudarle. Por eso están, para que vayan, acudan ellos en su ayuda en lo que es lo más importante, que estar bien de la salud mental. Doctora, nuevamente, muy amable. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Y nosotros vamos a retornar luego de la pausa. Sí, bueno, nos decía aquí algunas preguntas, creo, doctora, perdón, antes de irse, no porque nos falta un minutito todavía. Bueno, decía el tema de las modelos, las chicas que quieren estudiar modelaje, le piden ciertas medidas y tallas
para que puedan tener el perfil de la modelo. Ajá. Y hay dietas que son hasta extremas, como comer pura lechuga, ensalada, nada de arroces, menestras, Claro. harinas, etcétera. Y aquí me escribe una, hasta en el internet veo que hasta comen y tragan algodones. Ajá, y lo que pasa es que anteriormente, bueno, durante ese tiempo se ha puesto de moda el hecho de comer algodón, ¿sí? O sea, y lo que genera, no sé si lo han escuchado, lo que genera es que de pronto yo siento una sensación de llenura, ¿sí? Ya. O sea, al comer el algodón siento una sensación de llenura, entonces eso no va a generar de que tenga hambre, ¿sí? Pero nos hacemos un daño, ¿no? Perdón, doctora, comer algodón así, el algodón El algodón sin blanco nada que de nada. utilizamos, ajá, algodón. Ajá, el algodón que podemos utilizar de pronto para oler alcohol, para limpiar algo. O sea, Para limpiar heridas, sí, ya. ajá. Es algo que se puso de moda en los adolescentes, comer algodón para sentir una sensación de llenura, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que va a evitar de pronto de alguna forma tener hambre. Claro, y eso después para poder digerirlo. Sí, o sea, de hecho debe generar algún problema, ¿no? O sea, básicamente, por ejemplo, anorexia, bulimia va a generar un problema, ¿no? O sea, quizás un problema, un poco lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? O sea, un tema cardíaco, físicamente, quizás las manos, si es que yo me provoco vómitos, callosidades en las manos, ¿no? Gastritis, ¿no? La dentadura, de alguna forma, descalcificación. Entonces, siempre hay una consecuencia frente a todo ello. Claro. ¿Sí? Sino que la persona está tan sumergida en el problema que no se da cuenta todo el daño que está generando a su organismo. Claro, pero doctora, esa es una irresponsabilidad no solo de la persona, el adolescente, que de repente no lo asume de esa forma, que las consecuencias que le va a traer al organismo, pero de una escuela, de unos profesores o de las profesoras, las maestras, que le exigen determinado peso y le dan alternativas para que no suban de calorías, etcétera, de cosas, ¿no? Entonces ahí Claro. hay una especie de falta, pero de manera bueno, no sé, interesada de las dos partes, ¿no? Ajá. Una que le da y la otra que lo recibe. Ujú. Claro, es que ahí ya tenemos un estereotipo, Cómplices. ¿no? Un factor social, hay un estereotipo. Me parece que ahora, o sea, igual frente a la muerte que hubo de una modelo, pusieron, me parece como que, no sé, un estándar que tienen que tener, ya no reciben de pronto, no sé, modelos por un peso por debajo de lo esperado. Sin embargo, igual el mensaje que mandan es de pronto, ¿no? El tema del cuidado, ¿no? El cuidado físico, el hecho de comer ensaladas. Ahí todo lo que se habla es cuerpo, en realidad. Claro, Ajá. claro. Y bueno, y la sociedad pide pues que sean flacas, Sí, doctora. ajá. Es el tema. Pero también, robándole un Sí, poquito sí. más de tiempo, doctora, ¿no? Hay el otro grupo, ¿no? Que también es una corriente fuerte que se ve a través del internet, las redes sociales, etcétera, ¿no? Que hay esta otra corriente que se está aceptando, ¿no? A la mujer latina que tiene ciertas características físicas, ¿no? Con el peso que tiene. Entonces, y hay una buena aceptación en este mundo del modelaje. Claro. ¿No? Entonces eso es una muy buena señal, ¿no? Entonces ya no estamos solamente en el otro lado, sino Claro. estamos expandiendo un poco más. Claro, o sea, creo que se están generando ciertos cambios, todo, o sea, de pronto el proceso de generar cambios también en nuestros patrones de conducta, en nuestra percepción, en nuestros patrones de pensamiento no es tan fácil. No es un proceso y en verdad no está mal, o sea, no debe existir un estándar de pronto para poder ser modelo tengo que ser de determinada forma o cumplir con ciertos requisitos. Sin embargo, es algo que se tiene que trabajar, ¿no? Con cada una de las personas, ¿no? De alguna forma, hasta qué punto yo me voy adaptando a ese nuevo cambio, porque a veces se generan cambios, pero las personas mismas dicen, ¿y cómo puede esa persona ser modelo? ¿No? Entonces, la idea es que nosotros también trabajemos en ello. Claro, las modelos de talla grande, esa es la Claro, que les he ajá. escuchado. Es más, si estamos en un mundo inclusivo, ¿no? Hasta se ha visto modelos que tienen problemas de vitiligo, ¿no? Y es una modelo internacional muy, muy importante. Niños también que incursionan en el modelaje que tienen síndrome de Down. Entonces, como el abanico se va abriendo un poco más, doctora, ¿no? Entonces, esa es una buena señal, Claro. ¿no? Porque ya nos estamos aceptando todos como somos. Bueno, doctora, muchas gracias por compartir unos minutos más con nosotros, pero queríamos conocer este aspecto de las exigencias que exige el modelaje y bueno, la recomendación está dada ya por parte de la doctora para que los padres estén muy atentos qué está ocurriendo con sus niños en este tema de la bulimia y la anorexia, que son los trastornos alimenticios. Nuevamente muy agradecida, doctora. Listo, gracias. Buenas tardes.
Y nosotros estamos llegando ya al final de la edición del día de hoy. Buenas tardes y muchas gracias.